Alonso terminó, pero el desastre obligó a cambiar todo. Hay un número que Honda no quiere que pronuncies en voz alta, no en sus comunicados corporativos, no en sus presentaciones de inversores, no en los pasillos enmoquetados de su sede en Tokio. Ese número es 0, 0 puntos en Japón y si llevas tiempo siguiendo esto de verdad, no como aficionado casual, sino como alguien que ha visto demasiado, sabes que ese 0 no fue un accidente. Fue el resultado de años de decisiones tomadas en despachos donde Fernando Alonso nunca estuvo invitado a sentarse. Antes de seguir, necesito pedirte algo. Si esto que cuento te llega, si sientes que hay verdades aquí que no escuchas en otro sitio, suscríbete. No lo digo como reclamo de canal, lo digo porque lo que voy a contarte hoy necesita llegar a más gente, porque llevan años intentando que esto se olvide. Japón, Suzuka, el circuito que para muchos pilotos es el más sagrado de todos, el que separa de verdad a los que saben conducir de los que saben obedecer. Fernando lo ama, siempre lo ha amado. Hay una conexión visceral entre él y ese trazado, entre sus curvas ciegas y esa manera que tiene Alonso de leer el asfalto como si lo hubiera diseñado él mismo. Y sin embargo, ahí estaba, en ese cockpit verde que todavía no termina de parecer suyo, asistiendo a cómo el coche se deshacía por debajo de él de una manera que no se improvisa. Eso no ocurre de golpe. Eso se construye lentamente, decisión tras decisión, compromiso tras compromiso, hasta que el día de la carrera ya no queda nada que salvar. ¿Cuántas veces ha tenido Fernando que subirse a un coche que no merecía sus manos? Piénsalo. No te estoy hablando de rachas malas. Te estoy hablando de un patrón que se repite con una regularidad tan exacta que resulta difícil seguir llamándolo casualidad. La relación entre Aston Martin y Honda empezó con fanfarria. Como siempre, en este deporte todo empieza con fanfarria. Ruedas de prensa con trajes caros, gráficos proyectados en pantallas enormes, ingenieros japoneses de pie en fila como si fuera una presentación del ejército y Lawrence Stroll al fondo sonriendo con esa sonrisa que cuesta dinero aprender. La promesa era clara, un motor de nuevo diseño, completamente integrado desde cero, construido para pelear con los mejores en 2026. Fernando lo oyó, nosotros lo oímos y Honda lo repitió tantas veces que hasta ellos se lo creyeron. Pero lo que Honda no contó, lo que ningún comunicado oficial menciona, es que ese proyecto estaba siendo monitoreado por gente de dentro de la FIA con un nivel de escrutinio que no se aplica a otros fabricantes. No de manera abierta, nunca de manera abierta. En esta Fórmula 1 moderna, las presiones no llegan con carta certificada, llegan con conversaciones en salas sin cámaras, con llamadas que no se registran, con interpretaciones del reglamento que de repente se vuelven más estrictas justo cuando a alguien le interesa que lo sean. Y si alguien tenía interés en que Honda llegara a 2026 con dudas, y si la demora no fue únicamente técnica, mira lo que pasó en el banco de pruebas durante el invierno. No el banco de pruebas que te enseñaron en el canal oficial de Honda, el otro. El que supuso semanas de trabajo perdidas porque detectaron una inconsistencia en el comportamiento térmico del nuevo diseño de culata que nadie supo explicar del todo bien. Eso lo sé yo, no por documentos filtrados, por conversaciones, por gente que trabaja en ese mundo y que de vez en cuando ya ha bebido lo suficiente y está lejos de las cámaras, dice cosas que no se pueden publicar con nombre. Ese problema de culata no era catastrófico por sí solo, era gestionable, pero se gestionó con las peores herramientas posibles: la prisa, el secretismo y la negación. 3 pilares de la cultura corporativa japonesa cuando algo sale mal. Fernando llegó a Japón sabiendo, y eso es lo más cruel de todo, no llegó ingenuo, llegó sabiendo que el coche no iba a estar donde necesitaba estar, porque lleva suficientes años en esto para leer los entrenamientos libres no como datos, sino como señales, y las señales eran muy malas. Las señales decían que el Honda, en ese circuito, con esas curvas de alta velocidad que exigen del motor una respuesta sostenida durante varios segundos, no tenía lo que hace falta. No en ese momento, quizás nunca con ese diseño concreto, ¿no? ¿Cuántas veces más tenía que demostrarlo Fernando? ¿Cuántos fines de semana más tenía que sacar agua de las piedras para que alguien en ese paddock, alguien con poder de verdad, se pusiera de pie y dijera que esto es una injusticia? La carrera fue lo que fue, un abandono que se veía venir. Un coche que dijo no más antes de que la estrategia pudiera siquiera plantearse como variable. Y entonces pasó algo que no suele pasar, algo que me llamó la atención de inmediato cuando me llegó la información. Honda activó protocolos internos de emergencia en las 24 horas siguientes a la carrera
no tras la siguiente carrera, no en la semana de análisis posterior, en las 24 horas. Eso significa reuniones de urgencia. Eso significa ingenieros convocados fuera de su horario habitual. Eso significa que alguien en algún nivel de la jerarquía de Honda entendió que lo que había pasado en Suzuka no podía repetirse porque las consecuencias serían demasiado visibles. Pero aquí está la pregunta que nadie en los medios oficiales se hace. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes de Japón? Los datos de los que dispongo me dicen que los problemas con el motor en configuración de alta carga aerodinámica no eran nuevos en ese momento, eran conocidos desde varias semanas antes. Conocidos y aparcados, porque reconocerlos oficialmente habría implicado una conversación con Aston Martin que nadie quería tener. Y porque tener esa conversación habría implicado admitir que el plan de desarrollo no iba a los tiempos prometidos. Y admitir eso habría implicado hablar con Fernando. Y hablar con Fernando, cuando las noticias son malas, es una conversación que este paddock lleva años intentando evitar. Porque Fernando no acepta respuestas vagas, porque Fernando en una reunión técnica hace preguntas que los ingenieros no siempre saben contestar. Porque Fernando tiene la capacidad, después de 25 años en esto, de señalar exactamente dónde está el problema antes de que el análisis de datos lo confirme. Y eso, en un mundo donde el control de la narrativa es tan importante como el control del coche, resulta incómodo, resulta peligroso. Resulta, para cierta gente, directamente intolerable. Los planes de emergencia que activó Honda tienen varias líneas. La primera es la que se ha hecho pública o semipública, una revisión del mapa de combustión para reducir la temperatura de trabajo del motor en curvas sostenidas de alta carga. Suena técnico porque es técnico, pero lo que significa en la práctica es que están recortando rendimiento para ganar fiabilidad. Están eligiendo no abandonar sobre elegir no ganar. Y Fernando lo sabe. Fernando lo sabe perfectamente y lo ha aceptado porque no tiene otra opción, porque el contrato está firmado y porque a estas alturas del campeonato la alternativa sería peor que el problema. La segunda línea es más interesante y menos pública. Tiene que ver con el rediseño de ciertos componentes internos del turbo que en teoría deberían estar listos para la segunda mitad de la temporada. Aquí es donde el calendario empieza a importar mucho, porque si esos componentes llegan cuando tienen que llegar, si las homologaciones pasan sin incidentes, si la FIA no decide de repente que hay algo que revisar en detalle adicional, entonces podría haber un Honda diferente a finales de año. Podría. Pero ¿cuántas veces hemos dicho eso? ¿Cuántas veces hemos señalado esa fecha en el horizonte y luego la fecha ha llegado y el motor seguía siendo lo que era? Y si alguien dentro de la estructura de regulación tiene interés en que Honda llegue a 2026 debilitada, y si las conversaciones que se tienen en los márgenes de las reuniones técnicas del grupo de trabajo de motores no son tan neutrales como su nombre sugiere, yo he estado cerca de esas reuniones, no dentro, pero cerca. Y lo que se filtra de ahí no es siempre lo que se publica después. Hay una distancia entre la realidad técnica y la narrativa oficial que en algunos casos resulta difícil de explicar sin asumir que alguien la está gestionando activamente. Mercedes lleva años siendo el estándar de referencia en este deporte, no como equipo en los últimos años, sino como fabricante de motores. Y Mercedes tiene relaciones con la FIA que se remontan a mucho antes de la era híbrida. Relaciones construidas con tiempo, con dinero, con presencia constante en las conversaciones donde se decide el futuro del reglamento técnico, relaciones que no se compran en un año, que no se construyen con una promesa de inversión, que se forjan durante décadas de trabajo común, de intereses compartidos, de una visión del deporte que no siempre coincide con la del resto. ¿Está Honda en ese círculo? No. ¿Puede estarlo en el plazo que necesita Fernando? La respuesta honesta, la que nadie quiere dar en público, es que probablemente no. Que el proceso de integración de un nuevo fabricante en la arquitectura de poder de la Fórmula 1 es lento, es complicado y está lleno de peajes que no aparecen en ningún reglamento, pero que hay que pagar igualmente. Y mientras ese proceso ocurre o no ocurre o ocurre a medias, Fernando espera, Fernando cumple años. Fernando llega a cada carrera con la misma concentración de siempre, con la misma manera de preparar el briefing de las curvas, de estudiar los datos de telemetría como si pudiera encontrar en ellos algo que los ingenieros han pasado por alto. Y en ocasiones lo encuentra. En ocasiones, en clasificación, en un stint que no debería ser brillante, aparece ese Fernando que no debería existir en este coche y hace algo que no tiene explicación racional,
salvo que aceptemos que estamos ante uno de los pilotos más completos que ha producido este deporte en toda su historia. Y entonces la carrera empieza y el motor decide que no es el día. Hay algo en ese patrón que me resulta casi simbólico a estas alturas, como si el deporte tuviera una manera de protegerse de sus propias contradicciones, como si cada vez que Fernando se acerca demasiado a demostrar que todavía puede pelear de verdad, algo ajeno a él lo devuelve al sitio que alguien ha decidido que le corresponde. Un fallo mecánico, una estrategia que no funciona, una interpretación del reglamento que de repente aplica de manera diferente a Aston Martin que a los equipos de cabeza. No siempre, no de manera obvia, pero con una frecuencia que, si fuera de otro piloto, de un piloto sin la historia de Fernando, habría generado investigaciones periodísticas serias. ¿Dónde están esas investigaciones? ¿Dónde está el periodismo de Fórmula 1 que debería estar haciendo esas preguntas? Porque yo sé dónde no está. No está en las ruedas de prensa oficiales donde los periodistas acreditados hacen preguntas que ya conocen la respuesta porque la han acordado previamente con el departamento de comunicación del equipo. No está en los canales oficiales de la FIA donde la información se filtra con el nivel de precisión quirúrgica de alguien que sabe exactamente qué puede decirse y qué no. No está en las entrevistas donde Fernando, con esa diplomacia aprendida a fuerza de golpes, dice que el equipo está trabajando duro y que confía en el proceso. Está aquí, en conversaciones como esta, en gente que ya no tiene nada que perder diciéndolo. Los planes de emergencia de Honda tras Japón no son una señal de crisis terminal. Quiero ser preciso en esto, son una señal de que alguien en Honda ha entendido que el margen se ha agotado, que ya no hay más carreras que regalar, que si el motor llega a las próximas citas en el mismo estado en que llegó a Suzuka, las consecuencias para la relación con Aston Martin van a ser muy difíciles de gestionar. Y Lawrence Stroll no es un hombre que gestione bien las consecuencias difíciles. Lawrence Stroll es un hombre que cuando algo no funciona como él quiere, empieza a buscar a quién culpar. Y en ese escenario adivina quién está en una posición vulnerable. Adivina quién en el organigrama de un equipo que sigue en construcción sigue siendo el recurso más valioso, pero también el más caro de mantener contento. Porque mantener contento a Fernando no es sencillo. Y no lo digo como crítica, lo digo como la realidad de lo que significa trabajar con alguien que tiene esa exigencia, esa precisión, esa incapacidad para conformarse con lo mediocre. Fernando en un coche malo no se resigna. Fernando en un coche malo busca al responsable. Fernando en un coche malo hace preguntas en los briefings que ponen nerviosos a los ingenieros. Y eso, en un equipo que todavía está encontrando su identidad, en un equipo donde la cultura de trabajo está siendo construida desde cero, con dinero nuevo y ambiciones enormes, puede generar fricciones que los comunicados oficiales jamás van a mencionar. ¿Hay tensión real entre Fernando y la dirección técnica de Aston Martin? No me atrevo a responder eso con certeza porque no estuve en esas reuniones, pero sí puedo decirte lo que me han contado personas que sí estuvieron cerca, que hay conversaciones que se tienen de manera informal, fuera de los canales habituales, que hay decisiones que se toman y luego se le comunican a Fernando en lugar de tomarse con él, que la dinámica de poder dentro de ese garaje no siempre refleja lo que el organigrama oficial sugeriría. Y eso me lleva de vuelta a Honda, porque los planes de emergencia que Honda ha activado no son solo técnicos, tienen también una dimensión política. Tienen que ver con mantener a Aston Martin suficientemente satisfecha como para que la relación llegue a 2026, con mantener a Fernando suficientemente creíble dentro del proyecto como para que su nombre siga siendo el paraguas bajo el cual se cobija toda la narrativa del equipo, con mantener a la FIA informada de lo suficiente pero no de todo, con gestionar la información de manera que cada actor en esta historia crea que está recibiendo la versión completa cuando en realidad está recibiendo la versión que alguien ha decidido que le corresponde. Eso es la Fórmula 1. Eso es lo que llevo años intentando explicar a gente que la ve como un deporte. Es un deporte. Pero también es un sistema de poder con sus propias reglas no escritas, sus propias jerarquías informales, sus propios mecanismos de control que no aparecen en el reglamento deportivo, ni en el reglamento técnico, ni en ningún documento que puedas descargar de la web de la FIA. Y dentro de ese sistema, Fernando Alonso lleva 2 décadas siendo demasiado bueno para ignorar y demasiado incómodo para dejar ganar del todo. Piensa en 2007, piensa en lo que pasó en McLaren ese año.
no la versión oficial, sino lo que realmente ocurrió en esos despachos. Un piloto que llega como campeón del mundo, que firma un contrato que debería haberle garantizado ciertos privilegios, que descubre que el equipo ha apostado por un novato británico con el respaldo de una industria automovilística que necesitaba su héroe nacional, y entonces empieza la guerra, no una guerra declarada, una guerra de pequeños detalles, de estrategias que no terminan de cuadrar, de información compartida de manera asimétrica, de un campeonato que al final no ganó nadie del equipo, pero que destruyó la carrera de Fernando en McLaren de una manera que todavía tiene consecuencias. Fue coincidencia que el escándalo del espionaje explotara ese año de manera tan oportuna. Fue coincidencia que las sanciones cayeran de la manera en que cayeron. Tengo mis dudas. Las he tenido siempre y nunca me las han resuelto de manera satisfactoria. Luego Ferrari, años en Ferrari que prometían todo y entregaron demasiado poco. No por falta de talento, el talento estaba. Fernando en ese Ferrari rojo hacía cosas que el coche no debería haber podido hacer. Pero Ferrari en aquella época era también una organización paralizada por sus propias tradiciones, por sus propias guerras internas, por una manera de entender la estrategia que privilegiaba la narrativa sobre el resultado cuando ambas entraban en conflicto. Y el resultado es que Fernando se fue de Ferrari sin el campeonato que merecía, sin el campeonato que en circunstancias normales habría ganado. Y luego vino lo que vino, el regreso a McLaren Honda, el proyecto que prometía ser histórico, el proyecto que se convirtió en uno de los episodios más vergonzosos de la historia moderna de la Fórmula 1. Un motor que no funcionaba, un equipo que no admitía que el motor no funcionaba hasta que los propios pilotos empezaron a decirlo en público porque ya no podían mantener la ficción. Fernando, en aquellas entrevistas, con esa contención que le costaba todo el autocontrol del mundo, describiendo el motor como si hablara de un electrodoméstico roto. La paciencia de un hombre que ha visto demasiado aguantando una situación que ningún campeón del mundo debería haber tenido que aguantar. Y Honda aprendió de eso. La respuesta que da Honda es sí. La respuesta que yo tengo con todo lo que he visto en Japón este año es que aprendió algunas cosas y no aprendió otras. Aprendió a comunicar mejor, aprendió a gestionar las expectativas de cara al exterior, aprendió a construir una narrativa de progreso que sea lo suficientemente convincente como para mantener a los medios razonablemente satisfechos. Lo que no está tan claro es que haya aprendido a tomar decisiones técnicas difíciles a tiempo, antes de que los problemas se conviertan en emergencias. Lo que no está tan claro es que haya aprendido a tener esas conversaciones incómodas con sus socios de manera proactiva en lugar de reactiva. Y eso es exactamente lo que ocurrió en Japón. Una emergencia que no debería haber sido emergencia. Un problema que debería haberse abordado antes, pero que se aparcó porque abordarlo habría implicado admitir retrasos, y admitir retrasos habría implicado conversaciones difíciles. Las conversaciones difíciles en Honda se evitan con una destreza que habría que estudiar en escuelas de negocio como caso práctico de gestión de crisis, que no son gestión sino acumulación de crisis. Pero aquí estamos, con los planes de emergencia activados, con ingenieros trabajando contra el reloj, con Fernando mirando el calendario y haciendo cálculos que ningún piloto de su nivel debería tener que hacer a estas alturas de su carrera. Calculando cuántas carreras quedan, calculando en cuál es el circuito podría compensar las limitaciones del motor, calculando si hay algún escenario en el que este año todavía pueda dejar algo que valga la pena recordar, porque Fernando no ha rendido. Eso es lo que más me duele de todo esto cuando lo veo desde aquí, desde esta distancia que dan los años y la experiencia. Fernando no ha rendido. Fernando sigue llegando a cada carrera con la misma intensidad, con la misma preparación, con la misma negativa a aceptar que el coche define lo que él puede hacer. Y en esa resistencia hay algo que este deporte no merece. Algo que hace que las emergencias técnicas de Honda sean más que errores de ingeniería. Sean, en cierto modo, una forma de robarle tiempo a alguien que tiene muy poco tiempo que le quede en esta Fórmula 1. ¿Cuánto tiempo le queda? No lo sé. Nadie lo sabe, probablemente ni él. Pero sé que cada carrera perdida por un fallo que podría haberse evitado, cada punto que se evapora por una decisión tomada demasiado tarde, cada fin de semana que termina con ese coche detenido en la escapatoria de una curva en lugar de en el box con el podio recogido,
es un pedazo de historia que no se escribe, es un capítulo que queda en blanco y cuando todo acabe, cuando Fernando finalmente cierre ese casco por última vez, esos capítulos en blanco van a doler de una manera que los aficionados de verdad, los que entendemos lo que hemos presenciado, vamos a tardar mucho tiempo en procesar. Los planes de emergencia de Honda pueden funcionar o no pueden funcionar, el motor puede mejorar o puede seguir siendo lo que es. Aston Martin puede crecer hasta donde promete o puede quedarse en tierra de nadie durante otra temporada más. Todas esas son variables abiertas. Lo que no es variable es Fernando. Lo que no cambia, lo que resulta casi incomprensible después de todo lo que este deporte le ha hecho, es que él sigue ahí. Sigue subiendo a ese coche, sigue siendo el piloto que en ese breve instante en que todo funciona como debe, te recuerda por qué empezaste a ver Fórmula 1. Y eso es lo que no pueden quitarle. Ni la FIA, ni los intereses de los fabricantes, ni las reuniones en los despachos donde se decide quién gana y quién no, pueden quitarle carreras, pueden quitarle puntos, pueden quitarle motores fiables y estrategias que funcionen y equipos que estén a su altura, pero no pueden quitarle lo que pasa dentro de ese coche cuando él lleva el volante. Eso es suyo, eso siempre ha sido suyo. Y si hay algo que aprender de Japón, de este desastre que obligó a Honda a activar sus protocolos de emergencia, es que el coste de no tener a Fernando en el sitio que merece no es solo suyo, es de todos nosotros, es del deporte, es de la historia de esto que llamamos Fórmula 1 y que a veces, solo a veces, parece no merecer al piloto más grande que ha tenido. Eso es todo lo que tengo hoy. Pero hay más, siempre hay más.